Le pedimos al Señor, háblame, y sentimos que Dios no nos habla, es como, porque le hablas a todo el mundo menos a mí, o porque no me amas a mí lo suficiente como para que me hables. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sincera Podcast. Estamos muy felices de poder estar otro viernes acá, ya en el tercer episodio de este año. Y de verdad estamos muy contentas por la receptividad que han tenido los últimos episodios, por cada comentario, por cada like que nos han dejado, por cada persona que los ha podido ver. Realmente creo que estamos en una temporada diferente, no solamente porque cambió el año, sino porque el Señor estaba poniendo cosas diferentes también en nuestro corazón. Hemos estado hablando de cosas diferentes y esperamos que sea realmente de bendición para ustedes. Te animamos a que, pues, si estás viendo esto y si has visto los episodios pasados, puedas compartirlo con alguien más para que también pueda bendecir sus vidas. Yo estoy segura, porque lo hago, que cuando realmente algo me gusta, lo comparto con la gente que quiero. Totalmente. Así que te animamos a que puedas compartir este podcast con alguien que quieres. Yo sé que ya se te vino alguien a la cabeza, así que pausa este video y dale compartir, copia el enlace y pásaselo a esa persona. Exactamente, que en este mismo instante le digas, hey, ¿qué estás haciendo? Ponte a ver esto porque esto está buenísimo. Así que ponte cómodo porque hoy vamos a hablar del espíritu quebrantado, que ha sido una de los como temas que hemos estado tratando en el devocional que estuvimos haciendo hace un tiempo y del que le hemos estado contando. Pero este tema en particular es, o sea, ¿cómo les explico? Que cuando Dios me habló de espíritu quebrantado, me quebrantó. Obviamente, pero no hay otra forma de... O sea, porque este tema es muy especial para mí, creo que fue mi favorito de todos, además del audaz, fue como el que más me tocó, porque yo siento que esa ha sido una obra que Dios ha hecho en mi vida desde hace varios años. Creo que cuando verdaderamente comencé a sentir que estaba conociendo a Dios, fue cuando comencé a tener un espíritu quebrantado delante del Señor. Entonces para mí ha sido como un tiempo muy precioso desde hace años para acá. Ese acercamiento a Dios ha producido en mí un espíritu quebrantado. Ahora, ¿qué es un espíritu quebrantado y por qué Dios desea eso en nuestras vidas, ¿no? Ahora, una de las cosas que aprendíamos es que este espíritu quebrantado es como todo lo contrario a lo que humanamente nos sale a nosotros los seres humanos ser. Uh-huh. O sea, es todo lo contrario. Nosotros como seres humanos siempre queremos ser fuerte, mostrar una versión de nosotros que va para adelante, que no se quebranta, que está firme, que siempre se mantiene ahí de pie. Pero, ¿verdad? Delante del Señor es diferente. Delante del Señor lo que más funciona no es tener una actitud así, sino más bien todo lo contrario. Delante del Señor, un espíritu quebrantado es todo lo que está bien y todo lo que permite que Dios haga una obra en nuestros corazones. De hecho, este tema es tan importante que yo creo que es como el temor que siempre he tenido en mi corazón, de no permitir que mi espíritu sea un espíritu orgulloso y que mi corazón sea un corazón orgulloso, que es todo lo contrario, un espíritu quebrantado. Es como esa persona dura de corazón, que no acepta consejo, que se mantiene firme en su opinión, que no tiene pensamientos flexibles, que no se deja aconsejar. Es esa persona que tú le dices algo y por fuera está como que, sí, gracias, qué bueno que me dices eso, pero en lo profundo de su corazón está totalmente cerrado al consejo que le estás dando. Incluso eso muchas veces se traslapa a la relación con Dios. Y una de las cosas que hoy el Señor quiere hablarnos es que la única forma de verdaderamente conectarnos con Él y recibir la obra de Dios en nuestros corazones es a través de un espíritu quebrantado. Sí, yo creo que muchas veces cuando empezamos a conocer a Dios y cuando empezamos como que nuestra vida de fe, le pedimos al Señor que nos hable, que nos dirija, que nos cambie, que nos muestre, que nos lleve a donde Él quiera, que sea su voluntad y no la nuestra, y como que empezamos a hacer estas oraciones muy de que el Señor haga. Pero definitivamente es indispensable tener un espíritu quebrantado para poder experimentar todo lo que el Señor quiere para nosotros. Muchas veces el problema no es que Dios no nos hable o que Dios no nos quiera guiar o que Dios no nos quiera direccionar, porque
Creo que a veces podemos entrar en una especie de frustración cuando estas cosas que le pedimos al Señor no suceden. Cuando le pedimos al Señor, háblame, y sentimos que Dios no nos habla, es como, porque le hablas a todo el mundo menos a mí, o porque no me amas a mí lo suficiente como para que me hables. Y creo que definitivamente no se trata de que el Señor no nos hable, sino de que quizás no estamos teniendo el espíritu correcto para escuchar su voz. Y a mí me ha pasado en los últimos meses que el Señor me ha hablado como de cosas y de áreas en mi vida complicadas, y cada vez que estoy en mi tiempo devocional suelo tener como esta sensación de es demasiado doloroso esto, o sea, es como que es demasiado difícil esto que Dios me está diciendo, esto que Dios me está hablando. Y creo que una de las razones por las que tener un espíritu quebrantado es tan difícil es porque es doloroso. Es porque básicamente el Señor nos pide, y cuando leíamos este devocional yo pensaba, wow, Señor, tú básicamente nos pides que estemos rotos, o sea, que estemos en pedazos, y que a partir de allí tú puedas hacer lo que tú quieras. Pero cuando llegamos a Dios con la obra completa, para Dios es demasiado, o sea, es básicamente imposible poder hacer algo en nuestras vidas si llegamos ya con la obra terminada, según nosotros. En cambio, Dios nos pide que podamos estar rotos constantemente, que podamos estar dispuestos a ser destruidos por Él, a que Él pueda hablarnos, y que eso verdaderamente es lo que va a producir un cambio en nuestro corazón y lo que verdaderamente va a hacer que le conozcamos a Él. Es como poder aceptar esta sensación dolorosa, porque tener un espíritu quebrantado es doloroso. Significa estar en un dolor constante en nuestro espíritu, porque no somos tan buenos como pensábamos, y tenemos que aceptar eso desde el principio. Totalmente. Y yo creo que eso viene y parte de un espíritu humilde. Total. Una persona quebrantada es una persona dócil, una persona que reconoce su debilidad delante de Dios. Estoy diciendo que reconoce su debilidad delante de Dios, incluso su debilidad delante de otras personas. Un espíritu quebrantado es aquella persona que dice, no soy lo que muchos creen que soy. O sea, realmente estoy luchando con cosas, realmente estoy batallando con cosas. Esto es lo que está pasando en mi corazón. Es una combinación perfecta entre la humildad y la sinceridad. Es una combinación perfecta entre, Dios mío, yo no puedo, o sea, de verdad, yo quiero agradarte, pero en mis fuerzas es imposible. Y sabes que es impresionante porque a veces conocemos a Dios y creemos que sí podemos agradarlo en nuestras fuerzas, y no sabemos que estamos obrando en nuestras fuerzas hasta que caemos en situaciones que nosotros pensábamos que nunca íbamos a caer, y allí nos vemos como en el pecado o en situaciones difíciles donde sentimos que nuestras fuerzas se acabaron, donde es una oportunidad para reconocer que necesitamos de Dios. Ahora, Dios permite muchas veces que caigamos en situaciones muy dolorosas para nosotros, porque son la única oportunidad de producir en nosotros un espíritu quebrantado. Entonces, quizás tú le has preguntado a Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? Una de las razones por las cuales estás viviendo eso en tu vida es porque Dios está queriendo producir en ti un espíritu quebrantado, que hace tiempo que lo perdiste de vista, que hace tiempo que no lo tienes. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste delante del Señor, Señor, yo no puedo más? Yo no puedo más. En estos días hice una oración a Dios que en verdad me sentí que eso, o sea, me movió espiritualmente. Le dije al Señor, Señor, si tú sabes que yo no voy a poder vivir una vida de santidad y apartada para ti, o sea, mátame. Le dije eso al Señor. Y en mi espíritu, o sea, nunca había hecho una oración así, o sea, nunca había hecho como esa negación a mi propia vida o a mis ganas de vivir, porque obviamente soy joven y tengo ganas de vivir, tengo proyectos, planes, o sea, tengo muchas cosas que quiero hacer, pero fue como, o sea, si yo no voy a vivir una vida de santidad delante de ti, entonces no me interesa continuar con mi vida y puedes quitarme la vida. Literal fue entregar mi vida en las manos del Señor y darle la oportunidad de que Él sea quien marque mis días, mis destinos, y no pelear en contra de Él. Entonces es esa debilidad de incluso renunciar a tu propia vida. Es doloroso porque un espíritu quebrantado no está atado no se está aferrando a su propia vida, no se está aferrando a las cosas de este mundo. Un espíritu quebrantado ha decidido soltar todo, incluso su propia vida. Ha decidido decir, Señor, yo
Si yo voy a vivir para desagradarte, entonces prefiero no hacerlo. Si yo voy a vivir para deshonrarte, prefiero entonces que me lleves, Señor, y me saques de este mundo, porque yo deseo únicamente estar contigo y agradarte a ti. Y eso lo produce la humildad de nuestro corazón y esa debilidad de reconocer que sin Dios no somos nada. Yo creo que una de las cosas que ha pasado mucho y que hemos visto, ¿no? Nosotros, de repente ver caer a muchas personas alrededor de nosotros. Uh-huh. Y es difícil de repente cuando uno ve caer a grandes personas que tenían grandes ministerios, caer en pecados, caer en situaciones que nadie se imaginaba que iban a pasar en sus vidas. Obviamente sabemos que eso no pasó de la noche a la mañana, que había algo allí. Pero la palabra de Dios dice que lo que antecede a la caída es el orgullo, ¿sí? Oh, sí. Que antes de que una persona caiga en una situación de pecado o en cualquier otra situación que desagrada al Señor, que es pecado, antes de que caiga, lo que pasó en esa persona es que se llenó de orgullo. Entonces, yo he entendido eso, tanto ese versículo, ese Proverbios, que le he dicho al Señor, Señor, guarda mi corazón de caer en orgullo, porque entiendo que si permito que el orgullo entre en mi corazón y yo comience a creer que puedo agradarte, que puedo liderar, que puedo ser buena persona, que puedo... Estoy bien siempre. Que estoy bien, exacto. Que tenga que cambiar. Que nunca estoy perfecta, que yo mejoro, que yo tengo mis propios métodos de avanzar. Si yo estoy creyendo que yo puedo en mis fuerzas y no estoy reconociendo mi necesidad de ti constantemente, estoy cayendo en un espíritu de orgullo y lo próximo a eso es mi caída. Y yo creo que por eso es tan importante este tema, porque Dios desea obviamente que no caigamos en pecado, que vivamos en santidad. Dios desea que nos levantemos, porque quizás tú dices, bueno, ya pasó, ya caí en pecado, no hay manera, ya el orgullo llegó a mi corazón y ya consumí el pecado y ya caí. Bueno, la única manera de que una persona no caiga en pecado o se levante del pecado es que tenga un espíritu quebrantado. Total. Es que reconozca a Dios en su vida verdaderamente y haga al Señor la única fuente de fortaleza para él. Total, por eso creo que este devocional decía que el espíritu quebrantado es uno de los espíritus más contrarios a nuestra propia naturaleza, porque constantemente como seres humanos queremos tener el control de todas las cosas. Queremos planificar nuestra vida y esto va a salir así y yo voy a hacer así, voy a hacer mi vision board y así va a ser mi año y así van a ser mis metas y así voy a hacer yo en esta área y en esta otra área, y queremos constantemente como tener el control de todas las cosas, planificarlo, o sea, nos establecemos nuestros métodos de cómo voy a pasar del punto A al punto B así perfecto, y la verdad es que así no es la vida, y nuestro pastor dice algo que es demasiado valioso y que últimamente lo ha repetido constantemente, que es que él dice, yo prefiero estar blandito para cuando llegue la prueba, o sea, como para que Dios no me tenga que quebrantar. Yo prefiero tener un espíritu quebrantado para que Dios no me tenga que quebrantar, y eso es lo que, de alguna forma, lo que él siempre quiere decir, y creo que eso ha calado mucho en mi corazón, porque creo que así es como verdaderamente anhela encontrarnos Dios, que cuando Dios nos busque, nos vea, pueda encontrarnos disponibles y con un espíritu quebrantado, porque si no, entonces vamos a tener que, lamentablemente, estar en situaciones que nos quebranten. Sí. Y si tú estás en una situación difícil, atravesándola en este momento, o has pasado por alguna de esas situaciones, o probablemente vas a pasar en el futuro, porque básicamente así es la vida. Yo creo que la actitud correcta que debemos tener en esos momentos es una actitud y un espíritu de quebrantamiento, que en medio de esa situación difícil quizás lo primero que podemos llegar a pensar como seres humanos es yo no me merezco esto, y ya automáticamente eso habla del orgullo en nuestro corazón, pero que podamos tomarnos esas situaciones con el espíritu correcto y con este espíritu quebrantado para verdaderamente poder ver lo valioso que el Señor va a sacar en medio de ese momento, que todas las situaciones difíciles podamos tomarlas como una oportunidad para conocer más a Dios, para que el Señor cambie áreas de nosotros que necesitan ser cambiadas, y que incluso puedas, en medio de esas situaciones difíciles, decirle, Señor, yo no entiendo nada, aparentemente todo está bien en mi vida, creo que no tengo nada que cambiar, pero háblame, tú conoces mi corazón. Y creo que el salmista David, y creo que luego vamos a hablar más de eso, pero
era un especialista en decirle al Señor, examina mi corazón. En mi corazón aparentemente no hay nada malo, pero tú lo conoces todo, tú me conoces mejor que yo, así que te pido que tú examines mi corazón y me muestres si hay camino de perversidad en él, porque aparentemente para mí todo bien, pero tú, Señor, eres quien verdaderamente me lo puede decir. Y yo creo que eso es la muestra de un espíritu quebrantado, un espíritu que renuncia a tener el control y a dejarse llevar por Dios, básicamente. Totalmente. Necesitamos un espíritu quebrantado para reconocer cuando hemos fallado al Señor. Y eso es tan fácil, o sea, es tan fácil fallar al Señor, sí, total, que por eso Dios nos pide que siempre estemos en debilidad delante de Él, para que Él pueda mostrarnos lo que en nuestro corazón hay que desagrada a su presencia y que convierte nuestra vida en un templo incómodo para el Espíritu Santo, ¿no? Entonces necesitamos un espíritu quebrantado para reconocer y pedirle al Señor, Señor, háblame, o sea, yo creo que voy bien, pero la verdad no sé. Y me encanta porque, de hecho, ahorita hablábamos de eso, de cómo el profeta Natán, enviado por Dios, confronta la situación de pecado que estaba viviendo el rey David, que era una situación donde él había matado a una persona, había entrado en adulterio también, todas esas situaciones él las hizo. Y con el poder como rey que tenía, pues ocultó esa situación, o sea, pudo zafarse de esa situación y mantenerla bajo la alfombra, pero llega el momento donde Dios dice, ok, vamos a tratar esta situación, y Dios decide enviar al profeta y lo envía sobre David y le dice, básicamente lo confronta y le dice, mira, tú has estado fallando y hay una situación allí que cometiste que no has entregado delante del Señor y que no has reconocido delante de tu Dios. Y a partir de allí, luego que el rey David es confrontado en su pecado, a partir de allí es que nace el Salmo 51, que es mi salmo favorito, donde él le describe su arrepentimiento al Señor. Básicamente son palabras de un espíritu quebrantado, de un espíritu que dice, se acaban de abrir mis ojos a la condición pecaminosa de mi corazón que yo pensaba que no tenía delante de Dios. Se acaban de abrir mis ojos a lo mal que estoy delante de Dios y necesito arrepentirme. Y eso es todo el Salmo 1. El Salmo 51 es toda una oración de arrepentimiento y de reconocimiento de Dios. Ahora, en el verso 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y me encanta, yo estudiaba este verso, me encanta mucho porque en el contexto, para ese momento, se ofrecían sacrificios por los pecados que todo el mundo hacía. Y había incluso un listado, si hiciste esto, vas a cometer este sacrificio. Si pecaste de esta manera, vas a ofrecer este otro sacrificio, este otro animal, vas a hacerlo así. Había hasta una forma de hacerlo, según los pecados. Pero para los pecados de homicidio y de adulterio que había cometido David, no había sacrificio. O sea, no estaba descrito qué era lo que él tenía que pagar por su pecado. O sea, no había. Según las normas de ese momento, te fregaste, David. O sea, para lo que tú acabas de cometer, no hay escrito qué es lo que tienes que ofrecer. Y por eso él dice, el sacrificio que te agrada. Básicamente está diciendo, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda sacrificar delante de ti para que tú verdaderamente restaures tu presencia en mi vida. Ahora entiendo que el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Es decir, lo único que yo puedo ofrecerte, Dios, es mi espíritu quebrantado. Y sé, mi Dios, que tú no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Te has sentido quizás como David, donde has cometido pecados, no aceptables, políticamente incorrectos? Porque a veces hemos llegado como a ese punto de decir, bueno, ese pecado, no tan difícil. Quizás tú estás en la línea donde dices, no, lo que yo he hecho sí es verdaderamente algo terrible, catastrófico, que no quiero que nadie se entere, que quiero ocultarlo, que me quiero morir porque hice eso, lo hago, lo sigo haciendo y no quiero hacerlo. Si te has encontrado en esa situación, hoy lo que el Señor quiere decirnos es que el único sacrificio
que tú puedes hacer por lo que has hecho es tener un espíritu quebrantado delante del Señor. Sabes que este versículo me impacta mucho porque lo dice el rey David luego de haber cometido este pecado, pero es lo mismo que dice el profeta Samuel cuando confronta al rey Saúl, y justo en el capítulo donde el rey Saúl es desechado, y ese capítulo lo estudiábamos en un devocional anterior y era como que muy impactante para nosotros porque básicamente el rey Saúl había fallado delante del Señor, también había desobedecido, fue un profeta a confrontarlo. Básicamente lo mismo que le pasa a David después sucedió antes con Saúl. Y la verdadera diferencia entre Saúl y el rey David es la actitud que tienen frente a su pecado. No es que uno pecó y el otro no es que uno le falló más a Dios que el otro y por eso Dios lo desechó, sino que uno pudo reconocer con humildad lo mal que estaba y el otro cero. O sea, vemos en ese capítulo, estudiábamos y nos sorprendía la actitud del rey Saúl de negar hasta el final que él había obedecido a Dios, y aún con un profeta confrontándole y le decía, o sea, todo a tu alrededor habla de lo desobediente que fuiste. Y Saúl, no, yo sí lo obedecí, fue el pueblo que me obligó, fue la gente que yo tenía a mi alrededor justificándose una y otra vez por su pecado. Y en ese momento el profeta Samuel le dice, en 1 Samuel 15, versículo 22, le dice que agradanos al Señor, y es una pregunta, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice. Wow. O sea, básicamente, o que tengan un espíritu quebrantado. Y dice, el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Y es impresionante que Saúl nunca pudo tener esa revelación, tanto que termina siendo el profeta Samuel quien se lo dice, termina siendo el profeta Samuel quien se hace cargo, digamos, de sus consecuencias. Pero y en este mismo capítulo dice que dice en el versículo 28, no voy a regresar contigo, le dice Samuel al rey Saúl, tú has rechazado la palabra del Señor y él te ha rechazado como rey de Israel. Y creo que por esta oración del rey David que dice, Señor, entiendo que lo único que puedo ofrecerte es un espíritu quebrantado, yo estoy mal, pequé contra ti, límpiame, ayúdame, de verdad no puedo seguir, es la verdadera razón por la que David puede ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Total. Y la respuesta de Saúl también es la razón por la que Dios lo rechace como rey. Y creo que básicamente eso habla de que un espíritu quebrantado en nuestras vidas puede ser, digamos, esa característica, la única característica en nuestras vidas que hace que el Señor o nos acepte o nos rechace. Y creo que esto, verlo así, cambia la perspectiva por completo de cómo vemos las cosas, incluso de cómo vemos nuestro pecado y de cómo decidimos afrontarlo. Cuando entendemos que el Señor lo que pide es un espíritu, lo que pide a nosotros es un espíritu quebrantado para poder aceptarnos y para que podamos agradarle. Es como cómo no ofrecértelo, Señor. De hecho, es lo único que tengo. O sea, Dios hasta nos pide lo más fácil, pero cuando no lo tenemos, literalmente, básicamente obligamos a que el Señor nos rechace, porque Dios no puede tratar con gente que no se deja quebrantar. Totalmente. El arrepentido tiene un espíritu quebrantado. Total. Y sin este no hay un arrepentimiento real y genuino. Y es tan fácil de repente maquillar nuestras actitudes de arrepentimiento. Wow, sí. Es muy fácil hacer lo que todo el mundo está haciendo. Ahorita en nuestra iglesia estamos en un mood de arrepentirnos por lo que sabemos que hemos estado haciendo mal delante del Señor o por lo que hemos dejado de hacer, que Dios desea que hagamos. Y estamos como en el aire vamos a arrepentirnos. Pero quizás es muy fácil para muchas personas que no aceptan verdaderamente en su corazón un espíritu quebrantado hacer lo que todo el mundo hace. Bueno, estamos en un momento de arrepentirnos. Bueno, está bien, yo me arrepiento, Señor. Claro que sí, Dios, yo me arrepiento, Señor. Y me encanta porque leyendo unos comentarios de Spurgeon, él cuenta que una persona se acercó a él en un momento en el que le estaba dando una charla y dice que alguien se acercó y le dijo, mire, yo estoy arrepentido delante del Señor. Ajá, y él le pregunta, ok, buenísimo. ¿Y usted por qué está arrepentido delante del Señor? No, bueno, yo estoy arrepentido delante del Señor por todo lo malo que he hecho. Ok, por todo lo malo que ha hecho. Ok, vamos a los 10 mandamientos, ¿sí? De estos mandamientos que están en la palabra de Dios, ¿cuál cree usted que es lo que usted ha fallado?
delante del Señor. Y la persona se quedó como, no sé, ni idea. Y la verdad es que muchas veces no estamos arrepentidos. Lo que estamos haciendo es lo que todo el mundo está haciendo. Lo que estamos haciendo es repitiendo lo que en el ambiente hay y lo que se supone que debemos estar haciendo. Sí. Pero en nuestro corazón no estamos conscientes de qué es lo que está mal en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está mal? Todavía no se han abierto los ojos a nuestro interior para reconocer verdaderamente que hemos fallado delante del Señor. Entonces el Señor quiere hablarnos hoy y decirnos, verdaderamente un arrepentimiento viene de un espíritu quebrantado. Total. Y es la única forma de que Dios nos restaure. Es la única forma de que veamos la obra de Dios en nuestras vidas y es la única forma de que nos mantengamos en el tiempo con una relación permanente con Dios. Es viviendo en un estilo de vida de arrepentimiento y reconociendo nuestras fallas. Y yo creo que eso parte de un conocimiento de la bondad de Dios y de la gracia de Dios. O sea, nadie se va a acercar a Dios a pedir arrepentimiento, a pedir perdón de pecados, si tú no has entendido que verdaderamente Dios lo que quiere hacer es perdonarte. O sea, total. Si tú quieres perdón de pecados, bueno, Dios quiere perdonarte. O sea, nadie se acerca a Dios a reconocer su pecado y a abrir, Dios mío, esa olla de presión ahí que está a punto de explotar. Nadie se acerca a Dios si no ha reconocido antes que Dios es generoso, que Dios es bondadoso y que Dios es perdonador. Total. Entonces en este tiempo creo que Dios nos está llevando como a volver a la esencia, a la base, el fundamento de nuestra fe, que es quién es Él para nosotros. ¿Por qué nos arrepentimos? Porque tenemos un espíritu quebrantado. Porque siempre estamos buscando agradar al Señor. Porque siempre estamos acercándonos a Dios en los peores momentos de nuestra vida. Porque sabemos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Porque sabemos lo que Él tiene para nosotros. Sabemos que si nos acercamos a Dios con un error horrible, con algo muy feo dentro de nosotros, que nos avergüenza, Dios no nos va a decir, ok, te vas para el infierno y ya no hay nada para ti porque ya te di opciones, o sea, no hay manera. No, Dios nos va a restaurar, porque Dios es un Dios que nos da oportunidades. Pero dice la palabra de Dios que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Total. Es decir, que hay un tiempo donde Dios puede ser encontrado y va a haber un tiempo donde Dios no va a ser encontrado. Por eso el Señor nos invita constantemente a que estemos en un estilo de vida de arrepentimiento, porque no sabemos en qué momento este tiempo de tener esa oportunidad de acercarnos a Él se acaba y cuando se termina esa oportunidad de ser verdaderamente restaurados por Dios, que es la voluntad de Él. Total, en estos días que estábamos también hablando sobre la parábola del viñador, justo pensaba en esto y leía también unos comentarios bíblicos y dice que esa parábola identifica primero que siempre hay una oportunidad, pero también que siempre hay una última oportunidad y nunca sabemos cuándo es esa última oportunidad y no es que a Dios se le acaben las oportunidades para nosotros, sino que de alguna forma nosotros mismos somos quienes limitamos, digamos, esas opciones o esas oportunidades de parte de Dios. Y creo que la única cosa con la que Dios no puede lidiar de nosotros es con un espíritu que no se quiere quebrantar. Wow. Es con la falta de disposición. Yo creo que Dios puede lidiar con todo lo demás, Dios puede tratar todo lo demás. Y creo que a Dios no le molesta cuando nos sentimos incapaces. Yo creo que a Dios no le molesta incluso cuando dudamos de Él o cuando dudamos de su poder o cuando tenemos preguntas. Dios puede lidiar con todas esas cosas, pero cuando tenemos un espíritu que no está quebrantado, siento que para Dios es como, no puedo hacer más nada. No me estás dejando ninguna opción para obrar en tu vida, me estás cerrando todas las puertas. Y definitivamente esa es la razón por la que necesitamos un espíritu. Es lo único que verdaderamente el Señor nos pide. Me impresiona este versículo que está en Isaías 57, versículo 15, que dice esto. Porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene el nombre de Santo. O sea, Dios perfecto, el Altísimo, el Sublime, esto es lo que dice. Dice, yo vivo en lo alto y lo santo, pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado. Le daré nueva vida al de espíritu humilde y reviviré al abatido. Me impresiona este versículo porque es Dios hablando de toda su superioridad y de toda su magnificencia y de toda su perfección y diciendo, sí, yo soy alto, soy sublime, no hay nadie como yo vivo en lo alto, nadie puede acceder
a mi presencia casi, nadie puede acceder, nadie puede igualarse a mí. Y yo vivo en ese lugar, pero también vivo, o sea, vivo en ese lugar, pero también vivo con los de espíritu abatido y con los de espíritu humilde. Y de verdad me conmueve tanto que Dios en Jesús y en su persona literalmente se humilló hasta poder tener nuestra naturaleza, y por eso ahora nosotros podemos tener acceso a Él. Literalmente Dios fue el primero, creo que por medio de su encarnación como ser humano, el Señor nos muestra constantemente lo que es tener un espíritu quebrantado también. Nos da como ese ejemplo que podemos seguir de cómo vivir nuestra vida con un espíritu abatido, con un espíritu quebrantado. Y es una promesa. Primero, tener un espíritu quebrantado es una promesa de que el Señor habita junto a nosotros. Total. De que quizás es doloroso lo que estamos viviendo, de que quizás es doloroso estar humillados todo el tiempo delante del Señor, que es doloroso reconocer nuestra debilidad, nuestras fallas, nuestra vergüenza, nuestra culpa. Eso es doloroso, pero tenemos la certeza de que ahí el Señor habita con nosotros. Y la segunda promesa es que vamos a tener nueva vida, una vida diferente, porque el Señor nunca quiere solo exponernos, nunca se jacta solo en que nosotros podamos reconocer lo mal que estamos, sino que su deseo más profundo es la de poder traer transformación y una nueva vida a nosotros. Entonces, cuando tenemos un espíritu quebrantado, permitimos que el Señor nos acepte, y en medio de esa aceptación primero podemos tener su compañía para siempre, y además una nueva vida que viene de parte de Él. Totalmente. Y yo creo que eso es lo que está a punto de experimentar a todo aquel que está en su peor momento. O sea, en su peor momento delante de Dios, en su momento más oscuro y de tinieblas. Esto es lo que estás a punto de experimentar. O sea, el ser humano no tiene ni idea de lo que es el amor de Dios hasta que ni tú mismo te soportas, ni tú mismo tienes esperanza, hasta que tú mismo estás perdido y consigues en Dios la única oportunidad de salir adelante, hasta que Dios te da vida en el peor momento, cuando se supone que no tiene por qué hacer nada por ti porque, o sea, la embarraste mal. Se supone que Dios no debería acercarse a ti, y en ese momento es donde Dios permanece, porque Dios se queda hasta el final en nuestras vidas. Total. Porque Dios, cuando otros se van, cuando Dios dice, no, ya está, esa persona no tiene solución, no hay manera, Dios permanece allí. O sea, Dios es el único que se va a quedar contigo cuando todo el mundo ha perdido la esperanza en ti. Total. Y necesitamos un espíritu quebrantado para hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas que me encantaba también de este tema es porque el espíritu quebrantado es delante del Señor, obviamente, y delante de las personas también. Total. Entonces necesitamos un espíritu quebrantado para dejar a un lado la autosuficiencia y para aprender de otros, imagínese usted, para aceptar los cambios, para romper nuestros moldes, ideas y costumbres. Necesitamos un espíritu quebrantado para ser como Jesús. Entonces, wow, eso es tremendo. O sea, para aprender de otras personas necesitamos un espíritu quebrantado. Total. O sea, es esa persona que siempre está buscando en otros como lo bueno. Es como, yo necesito aprender eso de estas personas. A veces estamos tan llenos de nosotros mismos y de orgullo que lo que estamos es como queriendo que otros aprendan de nosotros, queriendo que otros adopten de nosotros las formas en cómo nosotros vivimos, actuamos, decidimos. Pero realmente, si estamos viviendo un espíritu humilde y quebrantado, lo que estamos es queriendo aprender de otros y tomando lo que vemos en otras personas como algo que puede nutrir nuestras vidas y como algo que nos puede ayudar a cumplir el propósito de Dios. Así que quizás la situación difícil de, no sé, de trabajo, en el ministerio, seguramente se va a solucionar si en ti comienza a haber un espíritu quebrantado, un espíritu que aprende de otros, un espíritu que acepta la corrección, un espíritu que no se endurece cuando le señalan algo mal, sino que dice, no, esto es valioso. Si me están corrigiendo, si me están diciendo algo que no me gusta, pero me incomoda, pero sé que tiene razón, lo voy a tomar y lo voy a agarrar como algo que verdaderamente necesito trabajar en mi vida. Y eso nos hace verdaderamente ser tierras fértiles y dóciles para que Dios verdaderamente traiga fruto a nuestras vidas. Entonces, yo creo que esto no solamente se ve delante de Dios, sino también delante de nuestro prójimo. Y creo que es la voluntad de Dios que constantemente tengamos esa capacidad de reconocer
nuestras fallas y de también aprender de otras personas. Total. Y de decir, mira, yo no soy perfecto, ni estoy cerca de serlo, tengo demasiados errores, estoy dependiendo del Señor y necesito aprender de otras personas. Si tú me dices eso, yo lo tomo, no me voy a enojar, no me voy a ofender por lo que me estás diciendo, sé que necesito cambiar y es bonito cuando verdaderamente aceptamos el consejo de las personas y no nos ofendemos por lo que otros están viendo en nosotros. Cuando no argumentamos por lo que otros están diciendo, es complicado, de verdad. Es complicado, sí. O sea, relacionarnos con personas que tú le dices, oye, eso no está bien, esa actitud, esa forma de pensar, esa forma de actuar, esas palabras. No, bueno, siempre una justificación, siempre hay una razón, siempre hay una vía de escape, siempre hay otro que me llevó a, siempre hay, pero es que yo tuve que, pero es que no me dejaron más opciones, siempre hay una justificación por las acciones. Si verdaderamente quieres cambiar tu vida en este año 2024, ya, o sea, tiene que ser el año de soltar las justificaciones y de decir, sí, si estoy mal, si he fallado y si he hecho las cosas incorrectas, pero dentro de mí está el deseo de hacerlo bien, de agradar a Dios y de mejorar en esto que necesito cambiar. Entonces, que este año 2024 sea la oportunidad que Dios nos da de tener un espíritu quebrantado y de tener un espíritu moldeable, débil, frágil delante del Señor, donde Dios verdaderamente pueda darle forma a nuestra vida y a nuestro año. Sí, yo creo que esto es complicado, sobre todo cuando entendemos que siempre es complicado tener un espíritu quebrantado, siempre es doloroso, pero cuando realmente comprendemos que no es solamente con Dios, sino con las personas que nos rodean, o sea, creo que cobra un nuevo grado de dificultad, porque a veces es muy fácil aceptar lo que Dios nos dice. Sí. Decimos, claro, obvio, es Dios, o sea, Dios es perfecto, Dios obvio que me puede decir lo que está mal en mí, pero es complicado cuando alguien quizás tan imperfecto como tú, o más imperfecto que tú, te habla de tus errores, te habla de lo que está mal, o cuando alguien más imperfecto que tú, Dios te manda a aprender de esa persona. Y creo que ahí el espíritu quebrantado cobra otro nuevo nivel de complicación, porque nuestra naturaleza orgullosa constantemente está tratando de ver lo que está mal en otros y no mal de nosotros. Incluso a veces tratamos de justificarnos diciendo, bueno, si esa persona está mal, eso lo descalifica para que yo pueda aprender de esa persona en todas las demás áreas. Pero creo que el Señor el espíritu quebrantado se trata de poder ser verdaderamente humildes y entender que aunque otros también tengan errores, aunque otros también puedan fallar, de ellos también podemos aprender y Dios también puede hablarnos a través de esas personas. Y bueno, al final la palabra nos manda a someternos los unos a los otros. Y bueno, es un poco complicado cuando nos conocemos tan de cerca, pero definitivamente es el lugar a donde Dios quiere llevarnos, porque allí es donde verdaderamente podemos encontrar crecimiento, bendición, donde Dios puede transformar nuestras vidas. La palabra habla de que nuestro carácter se moldea en nuestro trato con las demás personas. Wow, sí. Entonces, queremos que Dios cambie todo lo que somos y a veces delante del Señor, si estamos, Señor, cámbiame, transfórmame, quebrántame. Y cuando salimos de ahí nos cuesta demasiado relacionarnos o queremos estar solos, queremos apartarnos, no queremos estar con nadie, no queremos aprender de lo que otros dicen o nos dicen. Y creo que Dios quiere que en este año podamos verdaderamente tener un corazón humilde para aprender de las personas que nos rodean y para dejarnos corregir por las personas que nos rodean. Totalmente. Y ahí habían algunas dinámicas de que hicimos en ese momento. Y fíjense, quiero dejárselas para que ustedes también la hagan. Y yo sé que ustedes son gente valiente. ¿Qué va a hacer esto? Una de las dinámicas era tomar un tiempo para pedirle perdón a Dios por tu espíritu y corazón endurecido. Así que bueno, después de este episodio no vas a quedarte ahí haciendo cualquier otra cosa, vas a tomar un tiempo para orar al Señor y decirle lo que está en tu corazón, ¿sí? Y para confesar delante del Señor con un espíritu quebrantado y humilde tu necesidad de Él. Luego la siguiente dinámica era pedirle a Dios que te dé un espíritu quebrantado. ¿Amén? Y luego hacer una lista de situaciones o relaciones en las que te comprometes a morir para que crezca Dios.
Wow. Y fíjense, yo tuve que hacer algo, les voy a compartir algo que tuve que hacer en ese momento. Dios mío, yo tuve que morir a mí demasiado, porque tuve que, en este tema, el Señor me llevó a pedirle perdón a mis compañeros de trabajo. Dios mío, o sea, cuando, obviamente en mi mente es como que ellos siempre están haciendo cosas que son incorrectas, o sea, ellos son los que, porque uno piensa así siempre, ¿no? Como que los demás son los que están equivocados. Pero el Señor me dijo, bueno, igual X, tú puedes pensar lo que quieras, pero yo te estoy pidiendo que tú hagas esto, ¿no? Y tuve que hacerlo, muchachos, o sea, tuve que ir y pedirle perdón a mis compañeros de trabajo y decirles que, bueno, que me perdonaron por cualquier actitud incorrecta que yo haya tenido X, por cualquier cosa que les haya afectado de parte mía, que fue inconsciente, que no quise hacerlo. Y a partir de ese momento he visto cómo el Señor ha traído un cambio. O sea, con eso ha mejorado muchísimas cosas que en mis posibilidades, para mí eso era imposible de que sucediera. Entonces he entendido que verdaderamente Dios desea llevarnos a morir a nosotros en muchas áreas donde no hemos podido avanzar. Básicamente la razón es porque estamos muy vivos todavía y que necesitamos morir para que verdaderamente la vida de Dios venga sobre esas áreas. Entonces, bueno, haz tu lista, ¿verdad? De aquellas relaciones o lugares, situaciones, cosas que haces donde tú tienes que morir y donde tienes que darle chance a Dios de que obre. Entonces, que esa sea la oportunidad de ver a Dios obrando en tu vida con un espíritu humilde, un espíritu quebrantado. Y si deseas, pues, compartirlo con nosotros, lo puedes dejar allí en los comentarios y decirnos, bueno, el Señor me está guiando a hacer algo en esta área de mi vida. Si eres una persona muy sincera, como todos los que estamos aquí. Muy quebrantado y muy audaz. Totalmente, una persona valiente para reconocer su confianza en el Señor. Tú vienes y pones aquí estoy, voy a hacer mi lista y voy a ser una persona humilde delante de otras personas también, porque es lo que Dios desea. Entonces, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos hasta este último momento. De verdad, deseamos que esto haya sido de bendición para ti y que a partir de este momento es nuestra oración que Dios traiga un espíritu quebrantado sobre tu vida y que, a diferencia de lo que piensa el mundo, para ti tener un espíritu quebrantado sea una prioridad y sea lo que tú busques todos los días de tu vida delante del Señor. Así es, recuerda que quienes tienen un espíritu quebrantado, el Señor dice que habita junto con ellos y que trae nueva vida sobre esas personas. Así que hay mucha bendición en tener un espíritu quebrantado constantemente. Así que gracias por ver este episodio, nos vemos la próxima semana, comparte esto con alguien más. Chao.